Abran sus Biblias en Hebreos capítulo 3 y lo vamos a leer del 1 al 6. Hebreos 3, 1 al 6. Dice así la palabra del Señor. Por tanto, hermanos santos, participantes del llamamiento celestial, considerad al apóstol y sumo sacerdote de nuestra profesión, Cristo Jesús, el cual es fiel al que le constituyó, como también lo fue Moisés en toda la casa de Dios. Porque de tanto mayor gloria que Moisés es estimado digno cuanto tiene mayor honra que la casa al que la hizo. Porque toda casa es hecha por alguno, pero el que hizo todas las cosas es Dios. Y Moisés a la verdad fue fiel en toda la casa de Dios, como siervo para testimonio de lo que se iba a decir. Pero Cristo, como hijo sobre su casa, la cual casa somos nosotros si retenemos firme hasta el fin la confianza y el gloriarnos en la esperanza. Fin de la cita. Les pido, hermanos, que me acompañen en oración. Vamos a pedirle al Señor que nos ilumine para poder acercarnos a su palabra. Padre, en el nombre del Señor Jesucristo, queremos acercarnos reverentemente a tu palabra y te ruego, Señor, tu ayuda y guía, Señor, para poder explicar esta majestuosa enseñanza, la majestuosa enseñanza y superioridad de tu Hijo. Así que, Señor, te ruego que prepare nuestros corazones para recibir esta enseñanza. Que, Señor, podamos estar atentos a tu llamado y ser iluminados en esta mañana. Yo te ruego en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Entonces, hermanos, como venimos diciendo a lo largo de la serie, el propósito de la carta a los hebreos es el exaltar la persona y obra del Señor Jesucristo por sobre todas las cosas, y en especial sobre las figuras del Antiguo Testamento. Para lograr el objetivo, el autor utiliza una serie de comparaciones y contrastes entre la persona de Jesucristo y elementos del Antiguo Testamento, como por ejemplo los profetas, los ángeles y personajes de gran testimonio como Moisés, Josué, Melquisedec y Aarón. Si recuerdan, en los primeros 2 capítulos que hemos desarrollado a lo largo de esta serie, el autor ha demostrado que Jesús es superior a los profetas y que Jesús es superior a los ángeles, declarando que Cristo es el profeta superior, el que revela a Dios y el que trae la salvación para nosotros, y que era superior a los ángeles aún en su humanidad, la cual era necesaria para que seamos salvos. Sin embargo, aún faltaba demostrar lo mismo, pero con un personaje que gozaba de una enorme admiración y respeto por parte del judío, diría yo, rayando la veneración. Ese personaje era Moisés. Entonces el autor, que es un ávido conocedor del judaísmo, inserta en el capítulo 3, y podemos decir que es una nueva sección, la comparación entre Cristo y Moisés. A partir de ahora lo que vamos a ver es la comparación Cristo con Moisés. Y en este punto quiero dejar en claro que la audiencia original en su mayoría eran judíos que se habían convertido al cristianismo. Así que era importantísimo para su fe la figura de Moisés. La pregunta sería, ¿por qué? ¿Por qué el personaje de Moisés es tan importante para la audiencia original? Porque, hermanos, quizás junto con Abraham, Moisés sea el más grande personaje que existió para el judío. Vamos a recordar unas cosas. Moisés fue escogido por Dios para liberar a Israel de la esclavitud del pueblo de Egipto. Lo hizo con poder y con toda señal. Él fue el que abrió el mar y el pueblo caminó como en tierra seca. No solo eso, Moisés fue el mediador en el desierto de ese pueblo que constantemente se ponía en desobediencia contra el Señor.
y fue aquel que recibió la ley en el monte Sinaí. También escritor del Pentateuco, los primeros 5 de la ley, o los primeros 5 libros de la Biblia que tenemos. Ese era Moisés. No solo eso, si se fijan en Éxodo 34, se nos dice que Dios habló cara a cara con él. Dios habló cara a cara con Moisés. Y en Números 12, Dios da testimonio de la fidelidad de este hombre. Entonces Moisés era un hombre realmente grande para el pueblo judío. El problema con esto, hermanos, era que la congregación estaba soportando terribles persecuciones y burlas. Y muchos de ellos apostataron de la fe cristiana. Y lo que es peor aún, otros deseaban volver al judaísmo. El problema era pasar de Jesús nuevamente a Moisés, de la gracia a la ley, de la consumación a lo caduco. Era retroceder. Es por eso que para el autor era de suma importancia el demostrar que Cristo era superior a Moisés, porque si lo hacía, afirmaría la fe de la congregación que estaba oyendo y los exhortaría, hermanos, a decir: manténganse firmes en la fe, porque Cristo es superior a Moisés, al cual ustedes quieren volver. Manténganse firmes. Cristo es superior. La gracia es superior a la ley. Manténganse firmes. Por eso era de suma importancia demostrar la superioridad sobre este personaje. Ahora hay que aclarar, hermanos, que cuando muestra la superioridad de Cristo sobre Moisés, el autor no está despreciando a Moisés. No lo hace. No está diciendo que Moisés es despreciado por Dios. Él no está diciendo eso, más bien está diciendo que con esta comparación queda demostrado que la continuidad del plan divino se cumple. O sea, Moisés fue fiel en la casa de Dios, pero Jesús es el Hijo sobre la casa de Dios. Entonces, con la fe cristiana no rechaza la historia y revelación judía, sino que la completa y la lleva a su plenitud y consumación. Eso te está diciendo. Moisés fue fiel, pero Cristo es superior. Cristo es superior. Pero nuevamente hay una tensión, así como cuando vimos la superioridad de Cristo sobre los ángeles, nuevamente hay una tensión que debemos resolver. El autor enfrentaría un cuestionamiento sobre la superioridad de Cristo sobre Moisés. Con todo lo que representaba Moisés que yo le acabo de decir, podrían decir, bueno, que Jesús sea superior a los profetas y a los ángeles, en verdad lo podemos entender. Pero que sea superior a Moisés, superior a nuestro libertador, superior al que nos dio la ley, superior a aquel líder y mediador en el desierto, superior al que escribió el Pentateuco y superior a ese profeta y siervo fiel. Por lo que en estos 6 versículos que vamos a leer, que estudiaremos el día de hoy, se nos provee el fundamento de la superioridad de Cristo y la respuesta a un cuestionamiento como ese. Así que, hermanos, para un mejor orden, en esta mañana quiero dividir el sermón en 3 puntos. El primero será nuestra identidad como creyentes. El segundo será la superioridad de Cristo sobre Moisés. Y el tercero será un llamado a la fidelidad. ¿Amén? Entonces, nuestra identidad como creyentes, Hebreos capítulo 3, versículo 1 dice: por tanto, hermanos santos, participantes del llamamiento celestial, considerar al apóstol y sumo sacerdote de nuestra profesión, Cristo Jesús. Entonces inicia esta sección con una frase, por tanto. Otras versiones la traducen por esta razón o dado que. Frase que cumple una función de nexo, hermanos.
un nexo lógico entre un hecho y una acción que debería corresponderse a consecuencia de ese hecho. Coloquialmente sería, por todo lo que ya les dije y por todas las razones que ya di, atiendan, hermanos santos, participantes del llamamiento celestial, consideren, miren, vean y sigan a Jesús, nuestro profeta y sumo sacerdote. Es decir, el autor lo está llamando a meditar en Cristo, especialmente en su obra redentora. Es algo similar a lo que el apóstol Pablo indicó a sus lectores en Filipo. En Filipenses 4, versículo 8, el apóstol Pablo dice lo siguiente: por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en esto pensad. A ver, vamos a hacer un recuento. Todo lo bueno, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es bueno o de buen nombre, solo puede ser aplicado a la persona del Señor Jesucristo y a nadie más. Solo esas palabras pueden ser aplicadas al Señor Jesucristo y a nadie más. Por lo tanto, hermanos, como creyentes, debemos en esto pensar. ¿En quién debemos pensar? En el Señor Jesucristo y su obra salvífica o obra redentora. En eso debemos pensar. Entonces, cuando medites en tu casa, ¿en qué debes pensar? En Cristo, el Evangelio, su obra redentora, que Él vino, se hizo hombre, que por un tiempo se hizo menor a los ángeles, para que vos y yo podamos ser salvos. Se compadeció de nosotros, fue idéntico a nosotros, caminó como nosotros, sufrió como nosotros, pero no pecó. Y se fue a la cruz para que hoy podamos ser salvos. En eso piensen. Es ahí donde tiene que estar tu mirada. Por otra parte, es interesante los términos con que el autor se dirige a sus oyentes. Cuando se dirige a sus oyentes, les recuerda esa dignidad con la cual Dios los ha investido. Una dignidad que sería un insulto si lo trataban de una manera despectiva. Él les dice, hermanos, santos, participantes del llamamiento celestial. Y anoten, hermanos, está citando 3 descripciones que enmarcan la identidad de un verdadero creyente. 3 descripciones que enmarcan la identidad de un verdadero creyente. La primera sería hermano. El autor le llama hermano por el vínculo en Jesucristo que lo hace hermanos, recordándoles que son parte de la familia de Dios. O sea, somos hermanos, y eso también le digo a ustedes, somos hermanos porque fuimos adoptados por Dios gracias a que Jesucristo se hizo hombre, vivió una vida santa y perfecta, padeció en la cruz, resucitó al tercer día y ahora mismo está sentado a la diestra del Padre. Y no solo eso, y también es porque no se avergüenza de llamarnos hermanos. Como está escrito en Hebreos capítulo 2, versículo 11, porque el que santifica y los que son santificados, de uno son todos, por lo cual no se avergüenza en llamarnos hermanos. ¿Saben qué quiere decir esto? Jesús nunca reniega del cristiano. Jesús nunca reniega del cristiano, porque su obra los ha santificado. Jesús no reniega del cristiano porque su obra lo ha santificado, porque su obra ha retirado la culpa y porque su obra les capacita para vivir una vida santa. Él no se avergüenza de llamarnos hermanos. Él no se avergüenza de llamarnos hermanos. Además, el autor añade santo. Como saben, el término santo equivale a separado. Separado del mundo, y hay que ponerle el para. Separado del mundo para Dios. No es simplemente dejar el mundo, sino que es dejar el mundo para ir hacia Dios. Es decir, hermanos, antes pertenecían al mundo, pero gracias a Cristo ya no más.
a partir de ahora pertenecen al Dios que los santificó en Cristo para Él. Dios te apartó para Él. Por eso dice Martín Lutero, cuando una persona recibe la justicia de Cristo, es santificada por Dios. Es decir, que el cristiano es justo y santo ante los ojos de Dios. Pero es importante que dejemos en claro algo. Es imposible ser santos por las obras, por nuestras propias obras. Lo único que nos hace santo es la sangre de Cristo que nos lavó, nos justificó y nos santificó. Por eso está escrito en Hebreos capítulo 10, versículo 10, en esa voluntad somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo, hecha una vez y para siempre. Y por último dice, participantes de un llamamiento celestial. Y esta parte realmente a mí me conmovió muchísimo entender esta parte, porque dice que tenemos un llamamiento celestial. Todos los creyentes son participantes del llamamiento celestial. Todo aquel que dice que es creyente es participante del llamamiento celestial, porque el llamado a ser hijo de Dios, ¿de dónde procedió? Vino del cielo. Así que, hermano, si fuiste llamado a venir a Cristo para salvación, fue porque Dios el Padre te llamó desde los cielos a una fe firme. Dios desde los cielos te llamó a una fe firme. Ninguno de nosotros acudiría a la salvación si no fuera por el llamado del Padre. Por eso está escrito Juan 6:44. Ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió no le trajere. Ahora, este llamado que acabo de leer en Juan es tan enfático que se puede entender: ninguno puede venir a mí si el Padre no lo arrastra. Por eso decía Agustín, ¿cómo iré voluntariamente si soy arrastrado? Más que digo, no solo voluntaria, sino voluptuosamente. Así que nadie cree si no es llamado o arrastrado por el Padre y capacitado por el Espíritu Santo, hermanos. Nadie cree. Nadie puede creer por sus propios méritos. Debe recibir un llamado de arriba, del Padre. Además, si recibiste este llamado que procede del cielo, también deberías tomarlo como una invitación. Una invitación a que todos miremos a esa dirección. Si fuiste llamado al cielo, tenés que mirar hacia el cielo. Y cuando mires al cielo, mira tu patria mejor. No solamente eso, mira tu herencia eterna. Mira los cielos. Si fuiste llamado del cielo, lo lógico es que mire el cielo. Y cuando mires el cielo, mira tu herencia eterna. Mira lo que fuiste llamado. Fuiste llamado a estar en la presencia del Señor Jesucristo. Así que por ese mediador de un nuevo pacto, para que interviniendo en muerte para la remisión de las transgresiones que había bajo el primer pacto, los llamados reciban la promesa de la herencia eterna. Eso está en Hebreos 9:15. ¿A dónde tenemos que mirar? Si fuimos llamados del cielo, mira al cielo, míralo, contémplalo, tu herencia eterna, tu patria. Es ahí donde tienen que mirar. Como dice un académico, la salvación no es solamente el escape del infierno o el boleto de entrada al cielo. La salvación es la invitación a tener comunión con Dios, la invitación de participar de su gloria. Eso es lo que nos está diciendo llamamiento celestial. Fuiste llamado de arriba, por eso sos creyente, y se te invita a que mires al cielo, a tu herencia. ¿A dónde fuiste llamado? Donde vas a pasar tu eternidad. Entonces estos calificativos, hermano santo o hermano santo,
y con llamamiento celestial, nos habla de que la carta iba dirigida a creyentes y no a inconversos o mero profesantes de una fe intelectual. El autor se estaba dirigiendo a hermanos. A hermanos. Hermanos con dudas, pero hermanos. Hermanos santos y con llamamiento celestial. Ahora, luego de decir estas cosas, de que son hermanos, de que son santos y con un llamamiento celestial, el autor llama a una profunda reflexión que no debe ser entendida como un simple ruego. Él no te está diciendo te ruego que reflexiones. No lo podés entender como un simple ruego porque es un tono de mandato. Es un tono de mandato que debe ser cumplido hasta su conclusión. Considerad. Cuando te dice considerad, no te está rogando, sino que te está dando un mandato. Considerad al apóstol y sumo sacerdote de nuestra profesión, Cristo Jesús. Considerad sería, hermanos, reflexionar después de haber mirado atentamente. Después de haber mirado atentamente, después de haber reflexionado, entonces el autor lo que está haciendo es determinar la mirada que un cristiano debería tener. La mirada que un cristiano debería tener diciendo, mira a Cristo luego de que lo hayas contemplado con los ojos de la fe. Reflexiona, medita y piensa en su persona. Pero no te está rogando, te está dando un mandato. Quiere decir que es lo que deberíamos hacer. ¿Por qué? ¿Por qué lo deberíamos hacer? Porque gracias a Él tenemos un llamamiento celestial y porque de no hacerlo corremos el riesgo de desviarnos. Tomemos el ejemplo del apóstol Pedro, quien mientras miraba al Señor Jesucristo caminaba sobre el agua como si fuera que estaba en tierra firme. Pero cuando vino la duda, él dejó de mirar al Señor Jesucristo. ¿Y qué pasó? ¿Qué pasó con Pedro? Se hundió. ¿Y qué es lo que nos enseña esto? Esto nos enseña que constantemente debemos recordar enfocarnos en Cristo. Tienen que enfocarse en Cristo. Si no se enfocan en Cristo, corren el riesgo de hundirse como Pedro, o más bien se hundirán como Pedro, porque es ahí donde el cristiano debe mirar. Lastimosamente, en el contexto de la carta, eso es lo que estaba ocurriendo. Eso es lo que estaba ocurriendo con los lectores originales. A causa de las persecuciones, ellos dejaron de mirar a Cristo y se desenfocaron y empezaron a mirar, nos persiguen aquí, nos vituperan acá, nos queman aquí, le matan allá, y dejaron de mirar a Cristo, que es superior a todas esas situaciones, y abandonaron la fe. No creas, hermano, que no te pueda llegar a pasar eso. Recuerden que la apostasía es progresiva. No es un hecho súbito, es un hecho progresivo. Entonces el autor, cuando le enfoca, dice, dado que Cristo es capaz de lidiar con los problemas más importantes que enfrentamos, les llamo a contemplar a Jesús, el apóstol y sumo sacerdote de nuestra profesión de fe. Ahora, cuando el autor designa a Jesús como apóstol y sacerdote de nuestra profesión de fe, entiendan, hermanos, y es importante para el estudio que señalen que lo está haciendo como un mediador entre Dios y los hombres. Cuando dice sacerdote o cuando dice apóstol y sumo sacerdote, lo que está haciendo es señalar al Señor Jesucristo como un mediador entre Dios y los hombres. Lo mismo que Pablo escribe en 1 Timoteo cuando dice, porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Entonces el autor lo que hace es señalar a Jesús como mediador entre Dios y nosotros. Mírale, pero mírale al mediador entre Dios y nosotros. Mírale a Jesús, al mediador, que es mediador entre Dios y nosotros. La primera palabra que tiene que ver con la condición de Cristo de mediador es apóstol, que significa enviado.
Jesús, hermanos, es el gran enviado de Dios. El apóstol Pablo enseña en Gálatas 4 que cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, quien vino al mundo en una misión salvadora. Por lo que Jesús entonces fue enviado por el Padre también para darse a conocer. ¿Quién vio a Dios? ¿Quién vio a Dios? Porque nadie lo vio jamás. El unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él lo ha dado a conocer. Entonces, gracias a que Él fue enviado y vino, podemos conocer al Padre. Y lo otro, fue enviado para darnos vida. El ladrón no viene sino para hurtar y matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Vino para darte vida. En consecuencia, el apostolado de Jesús significa que fue enviado a mediar entre Dios y los hombres, mostrando así más perfectamente al Padre y para darnos vida. El apóstol de tu salvación. La segunda palabra es sumo sacerdote, o sea, el que media por nosotros, entrando en la presencia de Dios como nuestro representante. O sea, el oficio sacerdotal de Cristo lo constituye como representante de los hombres ante Dios, porque siendo hombre representa y siendo Dios sustituye. Por eso es tu sacerdote. Él te sustituye como Dios en el sacrificio de la cruz, pero como hombre es tu representante. Por eso era necesario que se haga un poco menor a los ángeles. Por lo cual debía ser en todo semejante a sus hermanos para venir a ser misericordioso y fiel sacerdote en lo que Dios se refiere para expiar el pecado de su pueblo. Ahora entienden por qué tiene que haber sido un poco menor que los ángeles por un tiempo. Porque tenía que ser nuestro representante, tenía que ser semejante a sus hermanos para venir a ser misericordioso y fiel, para que a fin sea el sumo sacerdote que se presente ante la presencia de Dios para expiar los pecados nuestros de una vez y para siempre. Por consiguiente, como apóstol Jesús trajo el reino, pero como sacerdote te lleva a Él. Hermanos, cuando alguien nace de nuevo dice Jesús es mi Señor, lo que en verdad está diciendo es, gracias a un mediador enviado por Dios, soy reconciliado con Él y recibo el perdón. Por ende, si soy creyente es porque el Señor me trajo a Él, y si lo conozco es porque Él se ha dado a conocer. ¿Se dan cuenta que no hay lugar para decir porque yo lo escogí, porque yo le busqué, sino que realmente Él se ha dado a conocer, por eso lo conocemos, y Él me trajo, por eso yo vine? Así que lo que confesamos, lo que nos hace hermanos, lo que nos hace santos y lo que nos hace partícipe del llamamiento celestial, y finalmente lo que nos hace iglesia, es la obra mediadora de Cristo Jesús, nuestro apóstol y sacerdote. Lo que nos lleva a nuestro segundo punto, la superioridad de Jesús sobre Moisés. Versículo 2. El cual es fiel al que le constituyó, como también lo fue Moisés en toda la casa de Dios. Dice Hendrickson, Dios Padre designó a Jesús como mediador entre Dios y el hombre y para llevar las buenas nuevas de la salvación a la humanidad pecadora. Dios le designó apóstol y sumo sacerdote y esperó que él ejecutara fielmente su tarea, cosa que Jesús hizo. Entonces, en ambos aspectos, Jesús ha sido hallado fiel como sumo sacerdote y como el apóstol o enviado. En ambos fue hallado fiel. Ahora, esta dicha fidelidad es cuestión de que ojeen la Escritura y van a ver constantemente cómo Jesús glorifica al Padre y cómo Él consuma la obra.
Pero realmente la combinación, y esto es lo peculiar, la combinación de una sola persona en dos roles, o sea, dos roles en una sola persona, o sea, apóstol y sacerdote, no era muy común en el Antiguo Testamento. El único más cercano a este oficio, ¿saben quién fue? ¿Qué les parece? Fue Moisés. Moisés fue el único más cercano a esto. Miren lo que dice Salmos 99:6. Salmos 99:6. Y ahí, como verán, se le pone a Moisés como sacerdote. Dice la palabra del Señor: Moisés y Aarón entre sus sacerdotes, y Samuel entre los que invocaron su nombre, y invocaban a Jehová, y él le respondía. Entonces Moisés como sacerdote. Ahora la pregunta es, ¿Moisés como apóstol? ¿Moisés como enviado? Les pido que ahora vayan al Éxodo, que sería el libro que sigue a Génesis, y hablan en el capítulo 3. Y vamos a leer específicamente el versículo 10, donde se dice lo siguiente. Éxodo 3, versículo 10. Ven por tanto ahora y te enviaré a Faraón para que saques de Egipto a mi pueblo, los hijos de Israel. ¿Y dónde está el apostolado hoy? En la Septuaginta, que es la versión griega del Antiguo Testamento y la versión que se cree que usaba Jesús y sus apóstoles, esto que acabamos de leer dice, cuando dice te enviaré a Faraón, se traduce como te apostelo a Faraón. Y apostelo, apóstolos, es enviado. Te envío como apóstol a Faraón para que saques a mi pueblo de la esclavitud. Si hacemos una comparación, Jesús también aposteló a sus discípulos para ir a los perdidos de la casa de Israel. Apostelo. Te envío como apóstol al Faraón para que saques a mi pueblo de esclavitud. Entonces, como ven, Moisés cumplía esta condición. Por lo que es posible entonces que los primeros destinatarios de la epístola se hayan preguntado, ¿pero no fue acaso Moisés fiel? Ellos conocían la palabra de Dios, que Dios le había hablado a Aarón y a María en presencia de Moisés. Eso está en Número capítulo 12, donde María y Aarón murmuraron contra Moisés diciendo, ¿solamente por Moisés ha hablado Dios? ¿Solamente por Moisés ha hablado Dios? ¿No ha hablado por nosotros también? Como diciendo, nosotros también somos profetas, Señor. Dice la escritura que oyó Jehová y descendió a defender a Moisés. Imagínense, descendió a defender a Moisés diciendo, ciertamente hay otros profetas, pero me manifestaré a ellos en sueños y visiones. En sueños y visiones. Y solamente con Moisés, quien es fiel en mi casa, hablaré cara a cara. Entonces dice el autor a los Hebreos, Cristo fue fiel como también lo fue Moisés en toda la casa de Dios. Lo interesante de esto es que Moisés era tan admirado por los judíos que el autor jamás dice que Moisés hizo las cosas mal y que Jesús vino a enmendar, mejor dicho, sus errores. No está diciendo eso. Más bien dice Moisés fue fiel. O sea, tanto Jesús como Moisés fueron fieles. Y este paralelismo basado en la fidelidad, hermanos, atiendan que va a adquirir una mayor relevancia si se interpreta la casa de Dios no en forma literal, sino en forma figurativa. El término casa es un sinónimo de familia de Dios. Y la familia de Dios es la iglesia. Entonces, podemos decir que Moisés fue fielmente en la iglesia de Dios en el desierto durante 40 años. La fidelidad de ese hombre.
Entonces, ¿cuál sería la diferencia entre Moisés y Jesús? Porque de tanto mayor gloria que Moisés es estimado digno cuando tiene mayor honra que la casa al que la hizo. Las miradas el autor la vuelve a poner en el Señor Jesucristo, considerándolo más digno de honor que Moisés, diciendo: en cuanto a la fidelidad, los dos son fieles, pero en cuanto a la gloria, Jesús tiene más gloria o mayor gloria que Moisés. Y para demostrarlos, hermanos arquitectos o hermanos ingenieros, utilizan una ilustración del ámbito de la construcción. El edificador de una casa tiene mayor honor que la casa misma. Cuando se construye una casa, la gente podrá admirar su belleza y contemplar su estructura, pero los honores están reservados para los ingenieros y arquitectos que están a un nivel superior de la casa. En la analogía del autor a los Hebreos, Dios es el arquitecto, Jesús el edificador y Moisés un siervo dentro de la casa de Dios. Si bien Moisés ha sido fiel, no hay comparación entre Jesús y él, porque se está hablando en dos categorías distintas. Jesús es el fundador de la casa de Dios, que tuvo su inicio ¿dónde? En la creación. Tuvo su inicio en la creación y Moisés mismo pertenece a dicha casa. Además, el lugar de honor a la diestra de Dios le pertenece a Jesús, porque ha sido honrado por Dios. Por medio de él se hizo todo el universo. Hebreos 1:2, cuando lo vimos en su momento, en estos postreros días, Dios nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo, y por quien asimismo hizo el universo. Y eso incluye a Moisés, eso incluye a la iglesia, eso no incluye a todos nosotros. Sí, o sea, Jesús, hermanos, es el constructor de la casa de Dios, en la cual Moisés es siervo. Qué fuerte para un judío. Versículo 4. Porque toda casa es hecha por alguno, pero el que hizo todas las casas es Dios. Toda construcción, todo emprendimiento se debe atribuir a alguien. Es súper normal que un edificio esté ligado al nombre del arquitecto que lo diseñó. Cuando vemos un edificio muy lindo, preguntamos quién lo hizo. Eso es algo muy normal. Pero lo tocante a nuestro tema, a la casa de Dios, se afirma que el que hizo todas las cosas es Dios. Y le voy a poner en estos términos, hermanos. La salvación de un perdido es lo que permite la edificación de la casa de Dios, o mejor dicho, de la iglesia. Y eso solo puede llevarse a cabo por la obra del Señor. Todos nosotros estamos perdidos anteriormente, pero si hemos venido aquí es por la obra de Dios, y nosotros somos parte de la construcción de esta iglesia, de la iglesia del Señor Jesucristo. Entonces, si Jesús es el constructor de la casa, y casa entendemos por iglesia, y si Dios es el que hace todas las cosas, Jesús es divino. Entonces, si Jesús es el constructor de la casa, y la casa entendemos por iglesia, Jesús es divino. Y a la verdad, Moisés edificó el tabernáculo, ¿cierto? Salomón edificó el templo. Pero Cristo es el que hizo el universo. Fue quien hizo a Moisés, quien hizo a Salomón, quien hizo a Israel y quien hizo a la iglesia. Cristo es superior. Lo que nos lleva al último punto del sermón, el llamado a la fidelidad. Y Moisés, a la verdad, fue fiel en toda la casa de Dios como siervo para testimonio de lo que se iba a decir. Pero Cristo, como hijo sobre su casa, la cual casa somos nosotros, si retenemos firme hasta el fin la confianza y el gloriarnos en la esperanza. Aquí hay dos comparaciones / contraste entre Moisés y Jesús. La primera sería que Moisés es siervo
y que Jesús es el Hijo de Dios. Mientras que la segunda es que Moisés es fiel en la casa de Dios y Jesús es fiel sobre la casa de Dios. Reitero, una sería que Moisés es siervo y que Jesús es el Hijo de Dios. Y la otra sería que Moisés es fiel en la casa de Dios y que Jesús es fiel sobre la casa de Dios. Y cabe una vez más resaltar, hermanos, es importante que aquí nuevamente se nos está afirmando la fidelidad de Moisés basado en Números 12, resaltando su carácter único como autoridad profética. Cuando está haciendo esto, no lo está despreciando. De hecho, Jesús reconoció claramente a Moisés como autoridad, no una vez, sino varias veces. Por ejemplo, pueden ir a leer en sus casas Mateo 19, cuando Jesús habla del divorcio, él dice, por la dureza de sus corazones, Moisés le permitió divorciarse. O en Mateo 23, cuando disputa con los fariseos y escriba y dice, en la cátedra de Moisés se sientan, así que todo lo que diga guarden, pero no lo hagan conforme a sus obras. O cuando sanó el leproso de Lucas 5, le dice, ve y preséntate a los sacerdotes y da la ofrenda de purificación que ordenó Moisés. Y hay más pasajes donde el Señor Jesucristo certifica que Moisés hablaba en forma fiel. Por eso dice el autor a los Hebreos, así que Moisés a la verdad fue fiel en toda la casa de Dios como siervo, y ahí dice el para testimonio de lo que se iba a decir. El Señor Jesús dice en Lucas 24:44, estas son las palabras que os he hablado, estando aún con vosotros, que era necesario que se cumpliese todo lo que está escrito de mí en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. Entonces la importancia de Moisés fue que registró con fidelidad la palabra de Dios y que dio testimonio de las profecías que se cumplirían en Cristo y del mensaje que Cristo traería. Cuando miren a Moisés, entiendan que tiene una relación digna de confianza con Dios hasta tal punto que Dios le confió su palabra. Pero a pesar de eso, su relación era de siervo y la de Cristo era de hijo. Y ahí entramos nosotros. Nuestra relación con Dios se inicia como siervos, pero llegará un día donde ya no seremos llamados siervos sino amigos. Llegará un día, como dice Juan 15, ya no os llamaré siervos, porque el siervo no sabe lo que hace su Señor. Pero he llamado amigos porque todas las cosas que oí de mi Padre os las he dado a conocer. Y también se dice, pero a todos los que le recibieron, les dio el derecho de llegar a ser hijos. Les dio el derecho de llegar a ser hijos de Dios, es decir, a los que creemos en su nombre. Hermanos, estas dos verdades que acabo de leer nos hacen mayor en relación con Dios que Moisés. Por otra parte, quiero darle las pruebas de la fidelidad de Moisés en el Antiguo Testamento. Es muy importante ver eso. Hay dos porciones en el Antiguo Testamento que quiero leer con ustedes. Las dos están en Deuteronomio. La primera quiero en Deuteronomio 18 y vamos a leer el versículo 18 al 19. Es importante entender que él profetizaba y qué es lo que profetizaba y en qué se basa esa fidelidad. Dice Deuteronomio 18 al 19. Este es un pasaje que se considera una profecía mesiánica, por cierto. Profeta, les levantaré de en medio de sus hermanos como tú, y pondré mis palabras en su boca, y él le hablará todo lo que yo le mandare. Mas a cualquiera que no oyere mis palabras, que hablar en mi nombre, yo le pediré cuentas.
Entonces, reitero, este es un pasaje profético o profecía de la venida del Mesías, y anticipaba su venida como supremo y último profeta que Dios levantaría. Ahora yo quiero hacer esta analogía y le voy a parafrasear algo. Quiero que vean cómo el autor a los Hebreos conecta estas palabras con Moisés. ¿Recuerdan Hebreos 2? ¿Recuerdan que había una argumentación en Hebreos 1 de la superioridad de Cristo sobre los ángeles y luego hacía un paréntesis? ¿Se acuerdan? Y luego volvía a retomar lo que es la superioridad de Cristo sobre los ángeles. Si recuerdan ese paréntesis, voy a parafrasearlo. Por la primera advertencia del libro de Hebreos. ¿Cómo descuidaremos una salvación tan grande que trajo Cristo? Porque los que descuidaron el mensaje de Moisés fueron castigados, y Moisés era solo un prototipo. Así que ¿cuántos más serán castigados los que descuidan la palabra del profeta máximo? Así que no debemos descuidar sus palabras, porque Moisés mismo nos advierte que cualquiera que no oyere las palabras de Cristo, Dios le pedirá cuenta. ¿Cómo escaparemos si descuidamos una salvación tan grande? Dios te va a llamar a cuentas. Imagina ese momento. Dios te va a llamar a cuentas. Si descuidas una salvación tan grande, Dios te va a llamar a cuentas. Sea quien seas, Dios te va a llamar a cuentas. La segunda porción también está en Deuteronomio, que quiero considerar con ustedes, que está en Deuteronomio capítulo 30, versículo 6. Deuteronomio 30, versículo 6. Dice la palabra, y circuncidará Jehová, tu Dios, tu corazón, y el corazón de tu descendencia, para que ames a Jehová tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma, a fin de que vivas. Primero te diría, ¿quién va a circuncidar el corazón? ¿Quién circuncida el corazón? Jehová. Porque esto que acabo de leer es un anuncio del nuevo pacto. Esto es un anuncio del nuevo pacto, un anuncio que Dios haría algo interno, una transformación interna, o que cambiaría ese corazón de piedra por un corazón de carne, y que iba a producir finalmente que eso amemos a Dios con todo el corazón y el alma. Entonces está una referencia al nuevo pacto. Y esto solo lo podía hacer Dios, porque debía ser por gracia. La ley no podía hacer esto. Esto era imposible. Por la ley nadie. Entonces tiene que ser por gracia. Solo Dios la puede aplicar. Y esto lo cumple Cristo, quien te da un nuevo espíritu y pone la ley en tu corazón. Y no solo eso, a partir de ahí hay una evidencia de que hemos nacido de nuevo, que amamos a nuestro Señor, y nunca descuiden esta evidencia, que amas a tus hermanos. Amas a tus hermanos. Esto da testimonio, dice 1 Juan, de que hemos salido de las tinieblas a la luz, en que amamos a nuestros hermanos. Y esto lo cumple Cristo. Entonces, como ven, Moisés fue fiel en registrar las profecías de Cristo acerca de su venida y del nuevo pacto, hermanos. En eso se basa la fidelidad de este hombre. Sin embargo, dice el autor que la obra de Cristo es superior, porque Cristo fue fiel sobre la casa como hijo. Y el término hijo aquí incluye su exaltación, su entronización, su aclamación, incluyendo la adoración de los ángeles. A ver, te lo resumo. Entonces Moisés, como siervo de Dios, muchas enseñanzas de cómo sería la iglesia con el prototipo o el arquetipo llamado Israel. Pero Cristo vino a edificar la iglesia y Él es la cabeza de la iglesia. Moisés fue fiel, pero Cristo es fiel sobre la casa de Dios. Por lo que, hermanos, somos su casa, somos piedras vivas conectadas a Él, porque Él es fiel en habernos salvado.
y en habernos reconciliado con Dios. Todas estas verdades están implícitas en lo que dice el versículo 5 y 6 de Hebreo 3. Porque cuando dice Cristo fue fiel como hijo sobre la casa, está diciendo que Cristo es la cabeza de la iglesia. Y añade el autor, ¿la cual casa somos? Somos nosotros. Te pregunto, ¿quién es tu cabeza? ¿Quién es tu cabeza? Cristo. Pero, aparece un pero, esa casa seremos si retenemos firmes hasta el fin la confianza y el gloriarnos en la esperanza. Hermanos, les pido en el nombre del Señor Jesucristo que me atiendan muy bien, porque probablemente este tipo de versículos se interpretan muy mal. Y me gustaría que tengan esperanza cuando lo leen. No miren lo que acabamos de leer como una condición a cumplir. Véanlo como una evidencia. O sea, aquí nos está poniendo como requisito el que si ustedes mantienen hasta el fin la esperanza se va a salvar, porque si no lo hace se perderá. Esto no puede ser interpretado así porque la salvación es por gracia y nadie puede obtenerla por mérito. Ahora lo que sí está diciendo es que la evidencia de que hayas nacido de nuevo, de que sos su casa y de que tu fe es verdadera, es el retener hasta el fin la confianza en su obra y en gloriarte en el llamamiento celestial. Esa es la evidencia de que has nacido de nuevo. Por eso entramos confiados al trono de gracia, porque Cristo nos abrió el camino. Por eso con confianza predicaban el evangelio los apóstoles. Por eso decían, no podemos dejar de decir lo que vemos y oímos. Entonces hay una confianza cimentada en una esperanza inconmovible. Y confianza es igual a fe. Por eso dice que sos casa y no utensilio. Porque Cristo es nuestra cabeza y nos permite acercarnos a Él, permitiéndonos, y esta es una parte importante, ser fieles como Moisés y como Él lo fue, porque esa fidelidad está conectada a nosotros. En resumidas, se le está diciendo al oyente original, Jesús es quien nos acerca a Dios. Jesús es el que nos da confianza y esperanza. Por lo que si están tentados, y eso aprovecho también a extender a cada uno de ustedes, por lo que si están tentados a volver al judaísmo o volver al mundo, en verdad lo que están tentados es a dejar la iglesia. Así que aférrense al Salvador, aférrense al apóstol y sumo sacerdote de nuestra profesión de fe. Porque esa fidelidad y confianza que es propia de Él los va a permear a ustedes y van a caminar con la confianza que Dios terminará la buena obra. Porque aquel que comenzó la buena obra será fiel en completarla. Va a permear en nosotros esa confianza. Y es impresionante, y vuelvo a recalcar lo que dije en la prédica pasada. A mí me impresiona el corazón pastoral del escritor de la carta de los Hebreos. Porque él buscaba que sus oyentes desviaran la atención de sus problemas. Y el contexto de sus problemas, ¿cuáles eran? Persecuciones, asesinatos, burlas, robos, saqueos. Y él estaba diciendo, o quería, mejor dicho, desviar la atención de sus problemas y que pongan los ojos en el llamamiento celestial. Y pienso yo, cuando leí esto, en verdad esta es la única forma que tenemos para enfrentar los desafíos de esta vida. En verdad es la única forma. Dejar de enfocarnos en nuestro problema y enfocarnos en Cristo. La respuesta es sí. Sí, es la única forma. Lastimosamente, esta es una época donde el individualismo está en auge. Por lo que es muy común el pensamiento de que podemos caminar sin la iglesia.
Pero esta carta a los hebreos nos recuerda que somos el pueblo de Dios y de que tenemos el privilegio de que Dios more en medio de nosotros. Eso es un privilegio. Entonces, lo que todos nosotros necesitamos es ver al Salvador, recibir de Él la fuerza, recordar la obra que nos acercó a Dios y que la verdad y la fe nos une y que la mayor motivación en nuestras vidas debería ser vivir para su gloria. Y termino con Efesios capítulo 4. Pido que me acompañen, Efesios 4, del 12 al 13. Dice la palabra del Señor: a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Si recuerdan, nuestro Señor Jesús, cuando ascendió a los cielos, dejó dones y estableció ministerios. Todo con un motivo: de que los santos seamos edificados y caminemos fieles en su llamamiento. De esa forma la iglesia puede seguir siendo edificada como el cuerpo de Cristo. Ahora la pregunta es: ¿hasta cuándo o hasta dónde? Hasta que lleguemos a la unidad de la fe y hasta que retengamos firme la esperanza de entrar en su gloria y podamos verlo cara a cara. Y cuando dice esto, dice, como dice el himno: y cara a cara lo veré. ¿Qué gloria esa será? Sus cicatrices puedo ver. Sabré que eran por mí. Ese es el llamamiento celestial de todo creyente: verlo cara a cara, ver sus cicatrices y saber que era por mí. Ahora, ¿cómo aplicamos esto, hermanos? Lo primero que quiero decirte en esta mañana es que Cristo no se avergüenza de llamarte hermano. A pesar de tus pecados, a pesar de tus luchas, a pesar de tus debilidades, a pesar de tus tentaciones, o cual sea que fuera la porquería donde estás, Él igual te sigue viendo como hermano. O sea, el Hijo de Dios no se avergüenza de aceptarnos como sus hermanos en esa relación filial con el Padre que todo creyente alcanza por Él. Y es importante que entiendas: Él no se avergüenza de llamarte hermano. Por lo que te insto a que reflexiones sobre tu identidad y propósito en Cristo. Y si estás alejado, arrepiéntete y vuelve. Arrepiéntete y vuelve. Él no se avergüenza de llamarte hermano. La segunda aplicación sería vivir como comunidad. Jesús, como el constructor de la casa, implica que todos los creyentes somos parte de una comunidad. Entonces el llamado para nosotros es vivir en unidad, amor, cooperación, trabajo juntos, exhortándonos unos a otros, atendiendo las necesidades unos a otros, porque somos parte del cuerpo de Cristo. Somos la casa por sobre el cual el Hijo es fiel. El tercer punto o tercera aplicación sería adorar a Cristo con reverencia. Reconocer que Cristo es superior y fiel, sin duda te va a llevar a una adoración más profunda y reverente. Quiere decir entonces que nuestra adoración y nuestra devoción debe reflejar la grandeza y la fidelidad de Cristo. Y por último, si hay alguien aquí que no conoce al Señor Jesucristo, déjame decirte algo. Amigo,
En Hebreos 3 se nos presenta a Jesús como superior a Moisés y fiel en todo. Jesús es el Hijo de Dios y su sacrificio en la cruz, donde demuestra su amor y su poder para salvarnos. Todos, y escúchame bien, todos, sin excepción, hemos pecado y necesitamos el perdón de Dios. No hay ni uno solo aquí que no necesite eso. Lo que quiero decirte es que Jesús ofrece ese perdón y una nueva vida solo si te arrepientes y pones tu fe en Él. Así que te invito que consideres seriamente tu necesidad de arrepentimiento y fe en Jesús. Él te llama a dejar atrás el pecado y a seguirlo. Arrepiéntete. Te ruego que te arrepientas y creas. Ese es el primer paso para ir hacia una vida transformada y una relación profunda con Dios y formar parte de la casa de Dios. Es hoy. Amigo, es hoy. No es mañana, es hoy. Hoy es el día de arrepentirte. Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo. Vamos a orar. Señor, qué privilegio tener estas características de ser hermanos santos y con un llamamiento celestial. En verdad, Señor, tu nombre sea glorificado. Si realmente no recibíamos un llamado del cielo, jamás hubiésemos acudido. Señor, permítenos que podamos fijar nuestras miradas en ese llamamiento celestial, en la herencia eterna, que podamos caminar conforme a tus estatutos. Señor, si hay alguien aquí que no te conoce, te ruego, abre su corazón. Abre su corazón, Señor, y aplica esta verdad. Que Él pueda gozarse con nosotros en tu presencia. Que forme parte verdaderamente de la casa de Dios. Te lo rogamos en el nombre de Jesús. Amén.